Bueno, buenos días. Habíamos terminado haciendo una introducción o un panorama sobre el día 5, sobre todo lo profético, viendo con detalles el porqué de la importancia de estos 7000 años. La razón por la cual lo hicimos era por una cuestión muy sencilla, y es que podíamos ver en la Biblia toda la genealogía y las citas bíblicas donde nos daban los años que habrían sucedido. Entonces podíamos construir la línea de tiempo por medio de la Biblia. Ahora tenemos que usar fuentes extrabíblicas, y por esa razón tuvimos que hacer ese paréntesis de esa primera parte de este día 5. Entonces, ¿en qué parte de la historia estamos? Habíamos determinado, por medio de todas las citas bíblicas y las genealogías, que Jesús, al ser crucificado, Jesús al estar en la cruz del Calvario, él tenía, eso ocurría en el año 4000 desde la creación de Adán. Sabemos en nuestro calendario, el calendario gregoriano, que Jesús nace en el año 0. Y hay un desfasaje, y algunos tienen distintas discrepancias en que si son un desfasaje de 3 años, de 4, de 2. Hay un desfasaje del conteo de los años. Pero sí sabemos algo de la Biblia, que Jesús al comenzar su ministerio tenía 30 años. Entendemos y aceptamos que Jesús tendría unos 33 años al morir en la cruz. Aunque también está en un cierto debate ese número, pero no es cuestión de este estudio, entonces vamos a aceptar, son 33 años. Entonces, pues tendríamos que decir que Jesús nace 33 años antes del año 4000. Y eso es algo que vamos a tener en cuenta en este nuevo milenio, porque vamos a empezar a contar desde el momento en que Jesús comienza su ministerio en adelante, los próximos 1000 años de historia, dándonos aproximadamente para el 2030-2031 el cumplimiento de los 6000 años de historia desde Adán. Entonces, veamos qué es lo que nos dice el relato de Génesis. Génesis capítulo 1, desde el verso 20, dice: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve en las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo y dijo: fructifiquen, multiplíquense, llenen las aguas los mares, y multiplíquense las aves de la tierra. Y fue la tarde y mañana del día quinto. Entonces, en el quinto milenio, tenemos esta característica: Dios creando las aves del cielo, los monstruos marinos, y dándoles una orden de fructificar y multiplicarse, diciendo que eso era bueno. Bien, cuando nosotros vemos este día, tiene algo muy especial, porque en este día da esta de bendición de multiplicarse, de fructificar. Y es la misma bendición, es lo mismo que Dios le pide que haga el hombre, que haga la humanidad misma. Entonces, Dios bendiciendo a esa creación con la misma característica, la misma bendición que a su mejor y mayor creación, el hombre mismo, ¿no? Una de las características importantes de este día es el tema de los peces y el tema de las aves. Y la razón por la cual le dice que se fructifiquen, ¿no es cierto? Que fructifiquen. Y es que, fíjense, en Isaías el Señor nos dice que los que creen, los que confían, los que esperan en Jehová, tendrán nuevas fuerzas y volarían como las águilas. Él compara a aquellos que tienen fe, aquellos que esperan en Él, lo compara con las águilas, aquellos que vuelan alto y que tienen una gran visión. Entonces es comparado las personas que trabajan para su reino con estos animales, con estas aves.
Y a su vez, Jesús cuando viene a la tierra y él, por ejemplo, llama a Pedro, él le habla diciéndoles que los haría pescadores de hombres. ¿Por qué? Porque el pez tiene esta característica de proliferar rápidamente, de multiplicarse rápidamente. Entonces, Dios habla en estos términos, en estas características, como un águila volando en lo alto, teniendo una gran visión, pero a su vez como un pez, multiplicándose y siendo muy fructífero, ¿no es cierto? Entonces esa es la idea que Jesús ha querido transmitir en este tiempo. Y qué mejor que esto, ¿no? Que un lugar como esto tal vez sea, bueno, este es un puerto un poquito más moderno, pero en un puerto similar, Jesús llamando a Pedro, llamando a los pescadores, ¿no? Donde se ven justamente las aves del cielo viniendo a buscar su comida y se ve a los peces justamente nadando en el agua. ¿Cómo podríamos describir lo que sucedió en este milenio? Bueno, gran parte de esto, o la parte más importante de este milenio, lo tenemos narrado en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles, luego de escuchar lo de la gran comisión, Mateo 28, lo escrito en Lucas, en Marcos, cuando Jesús les dice, vayan por todas las naciones, allá hagan discípulos en mi nombre, y en mi nombre los bautizarán. Entonces, cuando Jesús les habla de esto, los encomienda, les da el inicio para este milenio. Y ellos en el libro de los Hechos justamente van trabajando esto. Y fueron perseguidos, no lo quisieron escucharlos, pero a su vez tuvieron un gran éxito. Jesús les había advertido que esto sucedería. Jesús les había advertido que por el nombre de Él serían despreciados, no aceptados en este mundo. Pero cuentan los narradores, los historiadores, por ejemplo, historiadores romanos como Tácito, cuentan que por cada cristiano que moría en aquella época, los demás lo veían y veían una gran valentía en esa persona y decían, si una persona es capaz de morir por algo que él cree, entonces ese algo debe ser verdadero. Y cuentan estos historiadores que por cada uno que moría se convertían 10 más, solo por el testimonio, sin necesidad de hablar. Entonces podíamos ver esa fructificación, esa multiplicación, así como los peces. Y ellos vivían en el espíritu, como las águilas, volando. Y recordemos por qué comparamos esto del espíritu, ¿no? Porque la palabra espíritu en hebreo es la palabra ruach, que se traduce principalmente como viento, como soplo, como aliento mismo, ¿no? Porque en el hebreo no hay palabras abstractas como en nuestro idioma, sino que todo está asociado a una acción o una imagen. En este caso, algo conocido como el viento. Entonces, luego de esto tenemos toda la historia que conocemos de la iglesia, llegando a Constantino en el 325, a institucionalizar el cristianismo a nivel imperio. Tenemos, bueno, antes de Constantino la persecución de Nerón, de Diocleciano, toda la persecución que ya habría anunciado Jesús previamente. A Constantino haciendo la religión de forma oficial, y de ahí se detiene la persecución, pero empieza a suceder una serie de herejías que llevó a distorsionar el mensaje original que se había transmitido. Se llevó a distorsionar las prácticas y por tanto se llevó a practicar mentiras, básicamente. Esto es la historia misma de la iglesia, no es algo que habremos de entrar en detalle en el video, pero sí es algo que sucedió y nos lleva hasta el año 1030, donde ahí ya pasamos al día 6. Pero a su vez es para decir que en el año 1030 aproximadamente, un milenio después del inicio del ministerio de Jesús, ¿qué es lo que ocurría? Ocurría lo que se conoce como el gran cisma. El gran cisma de la iglesia fue cuando se divide la iglesia católica de la iglesia ortodoxa. Y con eso damos inicio al día 6 y eso lo veremos en el próximo video.